venida de nuestro Señor y Salvador, no lo perdamos nosotros. Vayamos pronto, acudamos al llamado, vayamos por esas almas que están necesitando el poder de la salvación de nuestro Señor, que un día nos concedió a nosotros. No nos quedemos hasta ahí, sino más bien que más almas y más personas lleguen a los pies de nuestro Salvador. Damos parte de la predicación y dejamos el tiempo a nuestro hermano Enrique. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a esperar un poquito, hermanos, en lo que el Ministerio de Música se acomoda. Y bueno, hermanos, es un privilegio el poder estar con ustedes. Los hermanos de San Agustín pues ya me conocen, que más o menos son 2 horas, hermanos, ¿verdad? Son 15 minutos, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor, hermanos, que sea de bendición su palabra, sé que lo es. Y quiero pedirles, hermanos, por favor, que vayan conmigo al Evangelio según Mateo, que es de donde vamos a tomar nuestra enseñanza. Mateo, capítulo número 28. Versículo número 18, 19 y 20. Quiero pedirles, hermanos, por favor, que lo hagamos a una sola voz, ¿verdad, hermanos que están en casa? Pedirles también, hermanos, que nos acompañen leyendo estos versículos, Mateo 28, versículo 18, 19 y 20. ¿Están ahí, hermanos? ¿Cómo dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, queremos agradecerte, Señor, por el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos. Gracias por la salvación, mi Dios, inmerecida, que nos has dado a cada uno de los que nos reunimos en tu nombre. Tu palabra dice que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y yo lo creo, Señor. Yo sé que hoy tú estás con nosotros. Recibe, Señor, toda la honra y toda la gloria. Recibe estos cantos, Señor, que salen de nuestro corazón, Padre, para alabarte, para glorificarte, para agradecerte, Señor, lo bueno que has sido para con nosotros. Ahora, Señor, te pido que prepares el corazón de tu pueblo, que mi Dios, pues prepare sus oídos, Señor, prepare su corazón para recibir con gozo tu palabra. Y te suplico, mi Dios, que me uses, Señor, para poder compartir, mi Dios, solamente lo que ha de ser de bendición para tu pueblo, Señor. Quítame del medio, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor, y edificando, Señor, a tu pueblo. Me pongo en tus manos, pidiéndote todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, quisiera compartir con ustedes un tema que le he puesto la responsabilidad de la iglesia al llamado misionero. Esta semana es una semana de misiones, ¿verdad? Y el tema de misiones es llamados a una enorme misión. ¿Qué es lo que dice este versículo, hermanos? Mire, yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles para las misiones. Hablamos de un mundo perdido, donde la verdad de Jesucristo es la única esperanza, ¿verdad? La verdad de Cristo es la única esperanza, donde la verdad de Jesucristo es la única que se levanta como una roca.
donde la verdad de Jesucristo es la única, escúcheme bien, que desafía al mundo perdido. Y la gente de este mundo perdido, al igual que Pilato en aquellos días, se preguntan, ¿cuál es la verdad? Y Jesús, hermanos, aún en estos tiempos difíciles, Él sigue diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sabe cuál es ese versículo, hermano? Juan 14:6. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, cuando hablamos de las misiones, no estamos hablando de una empresa humana, ¿verdad? La misión cristiana no es una simple empresa de la iglesia. Es Dios quien impulsa el avance de las misiones. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de Dios es misiones, hermanos. La misión no nace de la naturaleza de la iglesia. La misión nace del corazón de Dios. Mateo 16:18, no vaya para allá, pero nuestro Señor Jesucristo dice, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, mire, hay tres maneras de apoyar misiones. Algunos de aquí ya lo saben, ¿verdad? Lo he compartido. Una es orar, la otra es dar, y la otra es ir. Y de esa tercera es en la cual quiero centrar esta enseñanza, hermanos. Ir, ¿verdad? El versículo número 19 dice, por tanto, ir, dice la palabra de Dios. Pero hay tres maneras, hermanos: orar, dar e ir. ¿Por qué la iglesia debe realizar la gran comisión? Porque comienza con el trabajo final de Jesucristo. Por favor, ahí en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo número 28, quiero leer unos versículos, ¿verdad? Hay una regla de interpretación, hermanos, que los hermanos teólogos, ¿verdad?, que están en casa o que están aquí, se la saben, ¿verdad? Y esa regla es esta, hermanos. La Biblia dice lo que quiere decir y la Biblia quiere decir lo que dice. ¿Qué significa esto, hermano? Que no es lo que yo creo, no es lo que usted piensa, sino lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y para poder entenderlo bíblicamente, hermanos, tenemos que leer lo que dice antes y lo que dice después para poder llegar a estos versículos de Mateo 28, 18 al 20. Mire, ahí en Mateo capítulo número 28, dice así, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 4, voy a ir un poquito más rápido, hermanos. Mire, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Versículo número 10, hermanos. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan ¿a dónde? A Galilea, y allí me verán. Y es de aquí, de este contexto, hermanos, donde comienza la gran comisión, ¿verdad? Jesús resucita, hermanos. A él lo crucificaron, pero él resucitó al tercer día, hermanos. Él no quedó en la cruz, ¿verdad? Resucitó al tercer día. Fueron las mujeres a ver el sepulcro, y recuerda esa historia, y vieron el sepulcro abierto, ¿verdad? Y no estaba Jesús. Y se aparece un ángel y les dice, vayan y digan a los discípulos que el Maestro los verá en Galilea. Versículo número 16. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde, hermanos? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, les dijo estas palabras, hermanos, cuando los vio: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire, toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego en el versículo número 19 es cuando los comisiona. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero mire, quiero comenzar ahí en el versículo número 18, cuando Jesús se acerca y les dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire, hermano, toda autoridad, dice nuestro Señor Jesucristo, me es dada en el cielo y en la tierra. Y mire, esto es vital para las misiones, porque no es en nuestro nombre que vamos a predicar. No es lo que yo digo, hermanos, es la potestad de Cristo. Es en su poder, es en su nombre que tenemos que compartir la palabra de Dios, que tenemos que compartir el Evangelio. Y esto es vital, hermanos, para las misiones. Es con la autoridad de Cristo que compartimos su palabra. Filipenses capítulo número 2, por favor. Vamos a ver un poquito acerca de la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo número 2, versículo número 10 y 11. Quiero pedirle a nuestro hermano Antonio que por favor lo lea, hermano. Filipenses capítulo número 2, versículo 10 y 11. ¿Verdad? No trae lentes, hermano. Bueno, yo lo leo por usted, hermano, ¿verdad? Es que está Michelle, adelante. Filipenses 2, 10 y 11. ¿Qué dice, Eco? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Gracias. Miren, hermanos, toda potestad está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesús. El mar, la iglesia, los hombres, los ángeles, dice este versículo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en donde, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Toda la potestad está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra. Mire, hermano, esto incluye los demonios. Esto incluye el mismo diablo, está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, nada está fuera de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y es con esta autoridad que comisiona a los 11 y les dice: id y predicar el Evangelio. Versículo, vamos a Mateo, hermanos, por favor. Mateo 28, versículo número 19. Es con esta potestad, con esta autoridad, que Jesús comisiona a los 11 y les dice: por tanto, id. ¿Por qué deberían ir, hermanos? Primeramente, porque es un mandato, ¿verdad? Cuando les dice: por tanto, ir, no les está diciendo si quieren ir o si pueden ir, los está comisionando. Es un mandato, hermanos. ¿Por qué deben ir? Porque es un mandato de Dios. Jesús les manda a sus discípulos a que vayan y hagan más discípulos. ¿Por qué deben ir, hermanos? Escúchenme bien. Porque Cristo es el único camino que lleva a la salvación. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué deberían ir estos 11? Porque Cristo es el único Salvador. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Cristo es el único camino. Cristo es el único que salva, hermanos. ¿Por qué deberían ir? Porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. No vaya para allá, yo se lo leo.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Debemos ir, hermanos, porque es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, no solamente a los discípulos, sino a la iglesia, hermanos. Y es un mandato, primeramente, es un mandato. Así como el mandato que encontramos en Marcos 12:30, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un mandato, hermanos, amén. Y el segundo dice, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato, hermanos, amén. Ese es el mandato que el Señor les dice a los 11, a los comisionados, les dice, por tanto, id. Pero mire lo que dice más adelante, por tanto, id, ¿y qué, hermanos? Y hacer discípulos. Mire, un discípulo es un estudiante o un seguidor. Es una persona dedicada a aprender lo que el maestro tenga que enseñarle. Jesucristo, cuando estuvo su ministerio, fueron 3 años y medio. Y Él no solamente les dijo, recíbanme, sino que Él los instruyó. Él los discipuló. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? 3 años, ¿verdad? Y no solamente los comisiona y les dice, vayan, sino les dice, hagan discípulos. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él andó, ¿verdad? Enséñenles, discipúlenlos. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cuáles son los primeros pasos, hermanos? El discipulado, ¿verdad? El que nosotros compartimos es cómo tener éxito en la vida cristiana, ¿verdad? ¿Cómo orar? ¿Recuerda cómo los discípulos le decían a nuestro Señor Jesucristo? Enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos, ¿verdad? Tuvo que llevarlos de la mano, hermanos. Y eso es lo que el Señor le dice a los discípulos, llévenlos de la mano, vayan en mi nombre, vayan con mi autoridad, y no solamente vayan, discipúlenlos, enséñenles lo que yo les he enseñado. Eso es lo que Cristo les estaba diciendo a los 11, hermanos. Enséñenles. Mire, hermano, discipular no solamente es testificar. Escúcheme bien. No solamente es compartir la palabra de Dios. Discipular, hermanos, es tener amor por las almas. Es sentir compasión por ellas. Es tomarse el tiempo para ir, para enseñarles. Esto es un llamado a la iglesia. A veces testificamos, ¿verdad? Le compartimos el evangelio a alguien y es un gozo, dice la palabra de Dios, que hay gozo en el cielo. Pero necesita la iglesia de Dios tomar el tiempo necesario para discipularlos, para enseñarles lo que Dios ya nos ha enseñado, para tener compasión de ellos, así como el Señor tuvo compasión de nosotros. Eso es lo que Cristo les estaba comisionando a los 11. ¿Por qué la iglesia debe realizar la gran comisión? No solamente porque es un mandato, no solamente porque hay que enseñarles o discipularlos, sino porque abarca, ¿qué dice el versículo que sigue, hermanos? Versículo 19. Por tanto, primero, id y hacer discípulos, ¿verdad? Enseñarles. ¿A dónde, hermanos? ¿Hacer discípulos a dónde? A todas las naciones. Mire, cuando habla de naciones, hermanos, en realidad está hablando de etnias o etnios. Habla de un grupo de humanos que tienen una misma cultura, un mismo lenguaje, un mismo dialecto. ¿Verdad? Ahorita que estaba haciendo la presentación, hay personas que todavía hablan otomí, ¿verdad? Y Jesús les dice, vayan a todas las naciones, a todas las etnias, ¿verdad? Predíquenle de mí, predíquenles de la salvación. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos para mí de todas las etnias. Mire, hermano,
En la India existen más de 4.000 grupos humanos con su propia cultura y con su propio dialecto. Indonesia tiene más de 750 etnias. La China tiene más de 500 etnias. Y muchos de estos pueblos, en su totalidad, están viviendo vidas sin Cristo. Viven en la oscuridad, hermanos. Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo número 10, versículo 14 y 15. Quiero pedirle a Kevin que por favor me ayude a leer este versículo. Romanos 10, versículo 14 y 15. Fuerte, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gracias, Señor. Jesús les dice, vayan y discipúlenlos. Vayan a todas las naciones. Pero mire, hermano, este versículo dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mire, hermano, hace años nosotros éramos vistos por otras naciones como etnia. Nosotros, o para ellos, éramos lo último de la tierra. Hubo hombres que entregaron sus vidas a Dios para que hoy tú y yo tuviéramos esa salvación. Para que tú y yo, queridos hermanos, alcanzáramos la salvación. Versículo número 19, ahí en Mateo, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, ¿verdad? Y luego esto que sigue me gusta, hermanos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después que las personas han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, deben de ser bautizados, ¿verdad? En una iglesia local, o la Biblia lo dice más claro, mire, acompáñenme a Hechos, por favor. Lo que mi limitada expresión no lo puede decir, el Señor sí lo dice. Hechos capítulo 2, versículo número 14. En adelante, solamente voy a dar unos versículos por tiempo, pero mire el versículo 14, dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. El contexto de esto es el día del Pentecostés, cuando Pedro se levanta, ¿verdad? Pedro impulsivo dice, yo comparto. Y el primer discurso de Pedro les empieza a decir a los judíos, ¿verdad? Y todos los que habitáis en Jerusalén, ¿qué les dijo? Versículo 23. Fíjese, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, les dice a los judíos, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, y no solamente eso, lo crucificaron, ¿verdad? Y el versículo número 37, al oír esto los judíos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les está diciendo, ustedes mataron a Cristo, ustedes lo crucificaron, ¿verdad? Y ellos se compungieron de corazón, se llenaron de tristeza y les dicen, ¿y qué haremos? Versículo número 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Jesús comisiona a los 11 y les dice, vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? A toda criatura, a todas las naciones, y después de que los discipulen, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Este versículo, el versículo número 41, hermanos, de ahí de Hechos, nos dice más claro, hermanos, miren. Así que los que recibieron la palabra de Dios fueron, ¿qué, hermanos? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Miren, los que recibieron la palabra fueron bautizados, y el Señor añadía la iglesia local en Jerusalén a los que habían de ser salvos. Pero ¿por qué la iglesia, hermanos, debe realizar la gran comisión? Porque se extiende esta invitación a toda la iglesia. ¿A quién fue dada la gran comisión, hermanos? Vamos a regresar a Mateo. ¿Para quién fue dada la gran comisión? A los 11, ¿verdad? Gracias, hermano. Ahora, pregunta. ¿Ustedes creen que Cristo comisionó solamente a los 11 para alcanzar al mundo entero? Comisionó a los 11, ¿verdad? Pero les dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, ¿verdad? Ustedes como discípulos hagan más discípulos. Y sí comisionó a los 11, pero no para que alcanzaran el mundo entero. Estos 11, hermanos, escúchenme bien, nos representan a todos nosotros. Estos 11 representan a toda la iglesia y a todas las generaciones. Mira, para mí es una bendición leer de misioneros que dieron su vida por amor de Jesucristo. Hay algunos ejemplos que hemos visto, hermanos. Y uno, no recuerdo el nombre, hermanos, pero si alguien más adelante tiene el deseo de que se lo compartamos, lo podemos buscar. Hay algunos misioneros que fueron asesinados en la India por una tribu que practicaba el canibalismo. Y mira, hermano, cuando yo veo estos testimonios, cuando yo oigo de estos misioneros que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo, Dios quebranta mi corazón. Porque ellos estuvieron dispuestos a ir y predicar el Evangelio por amor a Cristo, por amor a lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y esto es algo que a nosotros nos constriñe, ¿verdad? Y nos causa tristeza, pero hermanos, ellos estuvieron dispuestos. Los apóstoles, hermanos, cada uno de ellos, mire, tuvieron muertes crueles. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Por predicar el Evangelio, por cumplir la gran comisión que les fue encomendada. Solamente tengo algunos, mire, Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, Tadeo fue muerto a flechazos, Simón fue crucificado en Persia, Tomás fue muerto de una lanza en la India, Andrés fue martirizado en la calle, Bartolomé fue desollado, Felipe fue colgado de una columna, Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue puesto en un pináculo del templo y luego fue muerto a golpes. Mire, hermano, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por el Maestro. Estuvieron dispuestos a dar su vida porque Cristo mismo los comisionó para esta misión. Y les dijo, vayan y prediquen lo que yo les enseñé. Vayan y prediquen el reino de los cielos. Podemos leer, hermanos, el martirio de estos hombres de ayer. La pregunta es esta. Escúchame bien. ¿Tú estarías dispuesto o dispuesta a dar tu vida por amor a Cristo? ¿Estarías dispuesto a ir? Me impresionaba estos hermanos misioneros que fueron aquellas tribus de la India donde no conocían su idioma y estuvieron dispuestos a aprender
Porque ellos vieron su condición, hermano, en la cual ellos estaban, ¿verdad? Muchos misioneros y apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida por amor de Cristo. Hoy tenemos las biografías de algunos de ellos, ¿verdad? Pero Cristo tiene muchos misioneros hoy también, hermanos, en nuestros tiempos, ¿verdad? Mire, este es un llamado no solamente a los discípulos, es un llamado a la iglesia, es un llamado a nosotros en este siglo XXI. Cada generación es llamada a ir a todas las naciones. El llamado no es un asunto solamente de los pastores, no es un asunto solamente de los misioneros. El llamado que Cristo hace es un asunto de toda la iglesia, aunque no todos estamos dispuestos a ir. Mateo 9, por favor. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué, hermanos? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto es por eso que muchos no queremos levantarnos, porque hemos perdido la compasión, porque no tenemos amor por las almas perdidas, porque a veces solamente pensamos en nosotros. Y este es un llamado, hermanos, a la iglesia. Este es un llamado a cada uno de los hijos de Dios. Las almas están muriendo sin Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Debemos rogar, dice el versículo, hermanos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mira, hermano, a mí me da mucha tristeza al saber que muchos ya no quieren obedecer a este mandato. Que los jóvenes en este siglo XXI y hermanos de nuestros tiempos ya no quieren pararse en la brecha. Ya no están dispuestos a predicar el evangelio, ¿verdad? Supimos que en el instituto fueron un pequeño grupo de jóvenes. Ya nadie quiere ir, hermanos. Ya nadie quiere obedecer a este llamado que el Señor nos ha dado a todos. Hay veces que tenemos que forzar a los hermanos a que vengan a la iglesia. O en este caso, que vengan a la invitación que nos hicieron, ¿verdad? Mucho menos van a querer ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Hermanos, el llamado es un asunto de todos. No solamente es de los pastores, no solamente es de los misioneros. Es un llamado a la iglesia, hermanos. Escúchame, por favor. La comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dio debe de ser abrazada y debe de ser cobijada por cada uno de sus hijos. Porque no solamente somos sus hijos amados. Porque Él dio su vida por amor de nosotros. Y déjame decirte algo, tú y yo no lo merecíamos. Tú y yo no lo merecíamos. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. La gran comisión es un mandato para toda la iglesia. Como testigos vivientes de Cristo, escúcheme,
como antorchas encendidas, como luminares que alumbran el lugar de oscuridad en medio de una generación perversa y maligna. Toda la iglesia debe abrigar el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos enviados por Cristo, así como el Padre lo envió a Él. Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo número 17. Versículo 18. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mire, hermano, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, por los que comisionó, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Porque no vamos en nuestras fuerzas, hermanos, no vamos en nuestro nombre, vamos con el poder de Dios y en el nombre de Cristo, amén. Y eso es algo a lo cual necesitamos entender, hermanos, para realizar esta comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que no es en nuestro nombre, que no es en nuestras fuerzas, es con la ayuda y el poder de Dios. El Señor oró, hermanos, y le dice al Padre: no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. A veces no queremos compartir la palabra de Dios, hermanos. A veces como cristianos decimos: es que no estoy preparado. O a veces como Jonás, porque estamos centrados en nuestros propios afanes. Y si estamos centrados en nuestros propios afanes, no vamos a tener compasión por los perdidos, como Cristo la tuvo con nosotros. Un hombre llamado Piper dijo lo siguiente: la oración es vital para las misiones. Escúcheme bien, la oración es clave, hermanos, para las misiones. 3 cosas para poder hacer misiones: orar, dar e ir. Y orar es vital para las misiones, pero no es suficiente. ¿Podrá la oración sustituir la predicación? No puede, hermanos, porque Dios ha establecido que la fe es la fe que salva, porque por el oír viene la palabra de Dios. Mire, vamos a Romanos, por favor, ahí donde leímos, hermanos. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? Mira, hermano, si queremos que Cristo sea glorificado en la iglesia, tenemos que hacer que Él se oiga. ¿Sí me está escuchando? Es bueno orar, pero necesitamos los hijos de Dios levantarnos y compartir la palabra de Dios, que Cristo se oiga, ¿verdad? Que Cristo se le conozca. Y esto solamente es posible, hermanos, a través de la palabra de Dios. Escúcheme, la oración no puede sustituir a la predicación. Miren, hermanos, si estamos orando, estamos haciendo bien. Pero si solamente estamos orando, hay algo que falta. Necesitamos testificar a los perdidos. Dios quiere ese mismo sentir, que esa misma compasión palpite en cada uno de nosotros. Ese es el anhelo del Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Que nadie se pierda. Ese es el sentir de Cristo. Y ese sentir es el que nos pone a nosotros, hermanos, para que prediquemos su palabra. Necesitamos hacer misión. Escúchenme. Necesitamos hacer misión como un estilo de vida, no como un proyecto en particular, no como una conferencia, hermanos. Son hermosas estas conferencias porque el Señor nos contrita, hermanos, ¿verdad? El Señor nos habla por medio de esto, pero necesitamos hacerlo como un estilo de vida. Lo que Dios espera de cada uno de sus hijos es que vayan y que prediquen las buenas nuevas. ¿Por qué la iglesia debe realizar la gran comisión? Termino, hermanos. Porque viene con la promesa de la presencia del Señor. Mateo 28, versículo número 20. ¿Por qué la iglesia debe realizar la gran comisión? Porque viene con la promesa de la presencia del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vayan, discipulen, vayan a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esa es la promesa, hermanos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Todos los días, ¿verdad? ¿Cómo vamos entonces a ir a las naciones? Con el poder y la protección de Dios. No en nuestro nombre, no en nuestras fuerzas, sino en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Escúchenme bien. Esta promesa que Cristo hace es una realidad, hermanos. Es real, mire, porque Dios ha estado con nosotros cuando más le hemos necesitado. ¿Sí me escucha? Cuando usted ha necesitado de Cristo, Él siempre ha estado con nosotros. Cuando hemos estado enfermos, ¿quién ha estado con nosotros? Cristo. Cuando hemos estado tristes, angustiados y afligidos, ¿quién ha estado con nosotros? Y Él ha prometido que va a estar también en la gran comisión, cuando nosotros vayamos, cuando prediquemos. Él va a estar con nosotros. Pero ¿sabes algo? A veces no le creemos a Dios. Por eso a veces no queremos ir. Por miedo, por nuestros afanes. Y aquel que dio su vida por nosotros, y aquel que ha estado con nosotros cuando más le hemos necesitado, ese mismo Dios dice, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mira, iglesia de Getsemaní, misión de San Agustín, de Actopan, de Orizaba y hermanos que están conectados. Necesitamos cumplir el mandamiento que nuestro Salvador nos ha encomendado. Escúchame bien, aunque no todos creerán, algunos cerrarán sus corazones, algunos taparán sus oídos con todas sus fuerzas, porque la palabra de Dios dice que no es de todos la fe. Pero otros creerán y otros se volverán al Señor con todo su corazón, así como lo has hecho tú y como lo he hecho yo. El mandato es un llamado para toda la iglesia. Necesitamos cumplir este mandato. Amén.
¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido testigos de esta bendita gracia? ¿Cuántos hemos sido testigos de esta bendita gracia salvadora? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido testigos que Dios cambia vidas y transforma corazones? ¿Cuántos? Ese llamado que el Señor nos hace, hermanos, a tener compasión de las almas perdidas. Depende de ti y depende de ti. Que abramos los oídos o los cerremos a este mandato. Vamos a orar, hermanos, para terminar.